Vamos al centro. Hola, les habla Luis Miranda, acompañado por Carl Meacham, como siempre, y con dos invitados especiales, Carlos Ruiz Hernández y Robert Funk. Carlos fue vicecanciller de Panamá y representó a Panamá en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Robert es académico y analista de política en la Universidad de Chile. Y no podíamos buscar dos personas mejor informadas para hablar de las históricas 24 horas que hemos vivido con los ataques de Estados Unidos en Venezuela y una rueda de prensa del presidente Trump y sus asesores que ha dejado muchísimas preguntas. Quizás para mí, con mi enfoque político de Estados Unidos, la pregunta más grande es si Trump se ha burlado una vez más de los venezolanos, pues hizo burla de ellos en las elecciones, ¿no? Y comenzó a deportarlos apenas entró. Se burló, parece, de María Corina Machado en la rueda de prensa de una vez diciendo que ella no tiene el apoyo popular para liderar el país luego de extraer a Maduro. Y entonces ahora ya no está Maduro, pero quizás el chavismo sobreviva. Comenzamos por ahí. Hubo victoria de un operativo militar, pseudomilitar, pero no está claro que los objetivos a largo plazo funcionen ni que la desestabilización regional e internacional que quizás resulte de esto sea de interés de los Estados Unidos y comencemos por ahí. Mira, yo creo que la operación militar fue impecable. El plan político es profundamente incierto y creo que debemos partir de un terreno común, porque importa. La salida de Maduro, en términos generales, es bienvenida. Fue un narcodictador que destruyó a Venezuela, expulsó a millones y convirtió al país en un nodo del crimen organizado y actores hostiles. Desde un punto de vista moral, incluso de aplicación de la ley, eso no es controvertido. Yo creo que eso todo el mundo lo acepta. Lo controvertido es todo lo que viene después. Y hoy no hay evidencia clara de que el régimen haya colapsado. El chavismo sigue controlando el Estado en Venezuela, los aparatos de seguridad y sobre todo las Fuerzas Armadas en Venezuela. Nos hace preguntar mucho y son preguntas preocupantes, ¿cierto? La idea de que Estados Unidos vaya a administrar a Venezuela es una gran pregunta. ¿Por cuánto tiempo? ¿Con qué autoridad y con qué plan? Además, hay mensajes contradictorios sobre lo que realmente ha aceptado la vicepresidencia venezolana y ninguna hoja de ruta clara para que Edmundo González, quien ganó la elección, asuma el poder, ni para el rol central de María Corina Machado, que es respaldada masivamente por el pueblo venezolano. El riesgo ya no es la liberación, sino la fragmentación y el conflicto interno. Y esto no es solo Venezuela, como vamos a escuchar de nuestros invitados. Esto hace un precedente global que es muy preocupante. Sin procesos ni marcos legales, la señal que se envía al mundo es súper peligrosa. Y eso es un buen aspecto para preguntarte, Carlos, tú que representaste a Panamá en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Cómo se está viendo esto desde el punto de vista de la legalidad? Por supuesto que en el 89 el Departamento de Justicia había dicho que el FBI podía extraer a alguien en anticipación de la operación que se llevó a cabo en Panamá, pero la situación en Panamá era muy distinta. Pues sí, buenos días, Luis, Carl, Robert. Qué placer estar aquí con todos ustedes. Feliz año. Feliz año. Yo creo que la verdad es que estas últimas 24 horas han sido bastante históricas. Con relación a tu pregunta y la legalidad, yo pienso que no es un secreto que la situación que venía viviendo Venezuela, el pueblo venezolano, la región y el mundo, por ende, necesitaba una solución o necesita todavía una solución. La solución tenía que venir una solución política y una solución política, geopolítica en este caso, por el número de actores, y eso es casualmente lo que hemos visto en las últimas horas. Ahora la pregunta, pues, en estas situaciones, la respuesta no la vas a tener inmediatamente. Tenemos que esperar las horas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se va a reunir, entiendo, que mañana, y entonces vamos a comenzar a ver cuáles son los argumentos, ponerlos, ajustarlos, porque de eso se trata también este periodo, ¿no? De ejercitar diplomacia, combinar la efectividad la resoluta efectividad militar con la que
el gobierno de Estados Unidos inició este proceso y eventualmente vamos a llegar a las respuestas. Y entonces yo creo que por ahí, teniendo esa flexibilidad, hay que pensar. Con relación a Panamá y la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989, eran dos situaciones completamente diferentes. Ponerse a hacer es querer romanticizar el resultado que hubo después de esa invasión. Y creo que es que he escrito algo al respecto. Ponerse a pensar en eso era un error porque las situaciones son completamente diferentes. Así que yo pienso que cualquier conversación que inicie comparando lo que ocurrió en mi país con Venezuela es un stretch bastante grande. Definitivamente hay que conversarlo, hay que verlo, como en todo, hay que estudiarlo. Me parece que es un ejercicio saludable, pero con la seriedad de lo que está ocurriendo en las últimas 24 horas, la magnitud del problema geopolítico que existe en la región y todas las preguntas que ustedes dos acaban de plantear, que no hay respuestas, y ponerse a pretender de que las respuestas existen ahorita mismo, hoy o mañana, es un error. Así que te dejo ese comentario ahí y por supuesto, cualquier cosa la hablo. Sí, y Robert, creo que eso nos pone en una pregunta muy grande a nivel regional también, de que cómo están reaccionando los gobiernos de otros países y cuál es la preocupación. Por supuesto que durante su rueda de prensa Trump dijo de una vez que Colombia tenía que cuidarse y quizás amenazó también a México en una entrevista con Fox. ¿Qué te parece la reacción de la región? Primero, la reacción ha sido predecible en términos ideológicos. Los gobiernos de izquierda han condenado la acción, los gobiernos más afines a Trump han celebrado la acción. Desde el punto de vista legal es absolutamente ilegal, o sea, aquí no hay dos interpretaciones. Desde el punto de vista del derecho internacional, aquí no hubo declaración de guerra, incluso dentro de Estados Unidos hay preguntas, ¿no es cierto?, respecto a si Trump debería haber pasado por el Congreso o no, pero desde el punto de vista del derecho internacional, eso que es un derecho particularmente, hay que recordarlo, latinoamericano. Los latinoamericanos han estado desde el comienzo del siglo XX, muy involucrados en el desarrollo del derecho internacional, han utilizado el derecho internacional y las herramientas del derecho internacional para resolver sus propios conflictos. Chile en particular lo ha utilizado mucho con sus países vecinos y viceversa, con buenos resultados. Y entonces hay una preocupación. Ahora, el tema es, y aquí viene la crítica desde el otro lado, hasta qué punto es razonable seguir insistiendo en un régimen de derecho internacional, en un régimen internacional que probablemente ya no existe. Esa es la preocupación, yo creo, detrás de estas quejas de los gobiernos latinoamericanos, que es que eh, ellos siguen rigiéndose por un sistema que pareciera que ninguno de los grandes, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, tiene interés en mantener. Y eso para los países pequeños es problemático, porque como el multilateralismo es la herramienta que tenemos para resolver nuestros conflictos y para resolver los conflictos con países más grandes. Si no existe ese régimen, obviamente los países grandes y poderosos van a poder hacer lo que quieren, que es lo que estamos empezando a ver. Entonces es un poco, eso no se dice, pero está detrás de esta crítica y temor que existe de qué es lo que, como decía Carlos, de qué es lo que viene después. Pero, Robert, una cuestión ahí. Hay mucha gente que le ha dado la bienvenida a esto, sin importarle los estándares legales, sin importarle el proceso. Aquí mismo en Estados Unidos hay mucha gente que lo ha visto de esa manera, ¿cierto? Con los bombardeos en el Caribe, ¿cierto? A tu juicio, ¿tú ves esto como algo que va a frenar este tipo de operaciones? ¿O crees que hemos entrado en una nueva época de que la gente se salta estos procesos y está más interesada en los resultados? Insisto, ese es el temor, que lo que se ve es que para los países grandes el fin justifica los medios, y si el fin justifica los medios, los países pequeños y medianos terminan perdiendo, no tienen el poder para combatir eso. Sí, efectivamente hay mucha gente que lo celebra, es imposible no celebrar la caída de un dictador. Y mismo presidente Boric, que es un presidente de izquierda,
ha sido inusualmente crítico del régimen de Maduro, algo que, por ejemplo, Lula ha sido mucho menos duro en ese sentido. Pero aún así, él se respalda, la reacción del gobierno chileno ha sido respaldarse en derecho internacional. Entonces, efectivamente, o sea, uno ve, es imposible ver la reacción de los de venezolanos, de los 6 millones de venezolanos en todo el mundo, medio millón o 600.000, o incluso 700.000 venezolanos aquí en Chile, saliendo a las calles a celebrar. Pero también, y yo he hablado con amigos venezolanos, existe preocupación ahí también. Todos están muy conscientes de que no saben lo que viene, no saben si efectivamente termina el régimen, volviendo a la pregunta inicial, ¿no? Si esto es el fin del régimen chavista. Es muy difícil pensar, incluso viendo lo que ocurrió ayer y escuchando los comentarios del propio presidente y su equipo en su conferencia de prensa. Eh, el presidente Trump hizo referencia a la continuidad de la vicepresidenta. Después dijo, bueno, si se porta bien y si hace lo que nosotros queremos, pero no hizo referencia a María Corina Machado. Eh, eh, entonces, da la impresión, por lo que, solamente por los comentarios de ayer, da la impresión que Trump, y además dijeron que los esfuerzos militares han concluido. Entonces da la impresión de que Trump un poco como que quiere declarar un triunfo aquí, decir yo iba a derrocar a Maduro, derroqué a Maduro, le corté la cabeza a esta red de narcotráfico, y que todo el mundo sabe que eso no necesariamente termina con el narcotráfico, pero hice lo que dije que iba a hacer. Aquí una advertencia a los otros países y a líderes como, como Petro, pórtense bien, pero hasta ahora no hay ninguna indicación que esto sigue. Por lo tanto, los venezolanos en el extranjero tienen mucha razón en dudar de si efectivamente la situación va a mejorar para sus familias o si ellos van a poder volver. Y vale la pena decir que parece que Rubio por lo menos está bajando la temperatura hacia Petro. Dijo que no quiere intensificar las tensiones con alguien que está a punto de salir. Creo que eso fue importante, pero existe esa preocupación del lado de qué más puede hacer Trump en la región, pero también existe del otro lado, cuando Bukele dio su bienvenida a la extradición de Maduro. Rubén Gallego le respondió por Twitter, el senador de Arizona, colomboamericano a propósito, que si el próximo presidente de Estados Unidos hace lo mismo para extraditarlo a él con una fuerza de Delta del ejército de Estados Unidos, que sí estaría bien con eso. Entonces, ¿qué están pensando en el resto del mundo si ahora China quizás esté pensando que puede entrar a Taiwán, igual que Estados Unidos hizo con Venezuela? Si estamos pensando que en Europa Occidental, oriental, estemos viendo que Estonia, Latvia y Lituania estén preocupados de Rusia, que se vea afianzada. Sí, gracias por los comentarios. Yo pienso que estamos en este momento, tenemos que entender, y para reaccionar un poco de lo que decía Robert, me parece muy atinado. Nosotros ahorita mismo estamos entrando en un periodo de cambio que no hay que evitarlo. O sea, es un periodo de cambio que no hemos visto por los últimos par de cientos de años. Es un periodo de ajuste en el sistema internacional, de ajuste y reajuste, en donde los conceptos tradicionales que han sostenido el sistema internacional, el que estamos nosotros acostumbrados, en el que nos entrenamos para trabajar en este mundo, ese periodo de ajuste está creando y generando muchos dilemas, que son todas estas preguntas que estamos viendo. Y la American Foreign Policy tiene dos problemas. Y el primero, en mi opinión, el primero es que American Foreign Policy y nosotros, los espectadores, el mundo entero, países como el mío, Chile, Colombia, etcétera, Vietnam, todos, estamos acostumbrados a ver una American Foreign Policy que tiene una solución específica para tal y cual y es problema. Pero este periodo de reajuste está pasando simultáneamente en todas las esquinas del mundo. Entonces, la política exterior de Estados Unidos, ya la receta
una sola receta no va a encajar en todo ese mapa que está ocurriendo. Y el segundo problema que tienen es que estamos acostumbrados a ver una política exterior americana que en un periodo determinado y bien definido te va a dar esa solución. Y esto que ha pasado en Venezuela es casualmente el ejemplo más claro que yo veo del problema y el dilema que va a generar esto. Las soluciones van a ser políticas, en algunos casos domésticamente, van a ser geopolíticas en otros casos, van a ser legales en otros casos, y lo que hay que cuidar es que lo que la American Foreign Policy y la política exterior panameña, la política exterior colombiana, la política exterior alrededor del mundo tiene que entender, tiene que tratar de generar es sabiduría y sofisticación. O sea, hay que ser flexibles también. Hablaban un poco de que el chavismo está muerto y que si lo dejaron y que si el régimen continúa. Yo creo que decir que el chavismo está muerto es decir lo mismo que cuando murió Castro y Fidel iba a terminar todo. No, para nada. Yo lo que puedo con firmeza opinar, y creo que no estoy tan lejos de la verdad, porque esa es la otra situación en Latinoamérica, tenemos que dar flexibles de que no hay respuesta, es que por lo menos el proceso real de descomposición del chavismo ha iniciado. O lo que existe ahora en Washington, por lo menos en Washington, es una voluntad ahora de utilizar raw power para iniciar el proceso de descomposición del chavismo. Y si eso va a funcionar o no va a funcionar, pues el tiempo dirá. Y es por eso que... Sí, pero Carlos, yo creo que estás acertando muy bien a lo que hemos escuchado en cuanto a la marca nueva de este nuevo periodo, siendo las esferas de influencia, ¿cierto? Que Estados Unidos va a controlar o dominar el hemisferio occidental, Xi Jinping va a dominar Asia, y Europa está por verse. Muchos amigos europeos ayer con los cuales hablé están muy atemorizados por cómo podría ver esto Putin, ¿cierto? Porque le da un tipo de apoyo a lo que él está tratando de hacer en Ucrania. Pero esas asunciones que mencionaste tú, que están en flujo o cambiando, tienes toda la razón. La gran pregunta, eso sí, es si hay algún tipo de respuesta de otros actores en la región. Si Estados Unidos va a elegir, y escuché de amigos argentinos ayer que dicen que Estados Unidos está interesada en establecer bases en Argentina, y está usando el caso de apoyar la demanda que tiene Argentina por las Islas Malvinas. O sea, es América para los americanos. O sea, es una cosa completamente nueva en cuanto a su aplicación, pero como dijiste tú, hace cientos de años atrás se usaba esta manera de pensar, ¿no? Pero creo que la aplicación de eso en este mundo, con 3 personas organizando el mundo, es lo que se está diciendo, lleva un cambio muy grande. Lo que no se ve, eso sí, es un empujón de vuelta, no se ve una respuesta a lo que está pasando. Y no sé si eso es porque no pueden hacerlo, porque no lo entienden, porque no le importa. No sé cuál es o sea, veo Robert, no sé, tú estás en Chile, ¿cómo ves tú esto? Primero quiero agregar un tercer elemento a lo que decía Carlos de la política exterior norteamericana, que es, y también lo que dice Carl de esferas de influencia, porque la esfera de influencia siempre existió, siempre sí, hemos sido el patio trasero de Estados Unidos, y eso ha involucrado un poco la política de la zanahoria y de carrot, de incentivos y castigos. No siempre se ha portado muy bien Estados Unidos, pero siempre dentro del contexto de exportación de democracia, o sea, un relato no siempre se cumplía, pero existió ese relato. Lo que ha cambiado, y yo creo que esto es un problema para la política exterior norteamericana, es que solamente existe castigo, que solamente existe poder, y no se está vendiendo nada. ¿Y cuál es el problema vendiendo nada en el sentido de qué es lo que ofrecemos? ¿Ofrecemos mayor comercio? Hay algunas referencias a eso en la política, en la nueva política de seguridad nacional.
pero muy poco. Es más bien, aquí venimos nosotros que consideramos esto nuestra esfera de influencia. ¿Cuál es el problema? Desde América Latina. Si Estados Unidos no ofrece un relato de democracia, defensa de derechos humanos, de mantención del sistema internacional, sistema financiero internacional también, no hay ninguna diferencia con China. O sea, los países, Estados Unidos, entonces al final termina siendo contraproducente a lo que quiere Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere expulsar a China de la región, pero desde los países de la región, en el fondo es lo mismo, vamos a optar por el país que nos ofrezca más, no el país que nos castiga más. Entonces, ¿por qué vamos a optar por Estados Unidos cuando solamente castiga, pero no ofrece inversión, no ofrece infraestructura, no ofrece comercio? Entonces, yo creo que al final eso, a menos que eso cambie, que puede cambiar, yo creo que ahí hay un problema fundamental en la forma en que esta administración ve la nueva política exterior. Sí, yo recuerdo que yo estaba con el presidente Obama en la Cumbre de las Américas en el 2012, en Cartagena, creo que estábamos, cuando Hugo Chávez, no, eso fue antes, creo que fue la del 2009 en Trinidad y Tobago, cuando Hugo Chávez le presentó el libro en plena reunión de las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, y pues fue lo que llamamos un stunt, y pues no le dimos mucha importancia. Recuerdo que a poco tiempo, cuando murió Galeano, yo hice comentarios en un programa de televisión que con él y con su libro, pues moría esta época de pensar así, como de las venas abiertas de América Latina. Pero parece que es a lo que estamos regresando, y yo creo que la duda que yo tengo es que yo no creo que la región esté igual que estaba antes. Pues Petro está alentando que necesitamos una gran Colombia y que los países se unifiquen y todo eso. Pero lo que tú dices creo que es muy correcto, que China no creo que vaya a salir del hemisferio. Y eso es muy distinto porque son inversiones económicas, son participaciones de distintas maneras, aunque le cuesten muchísimo a los países en las estructuras de la deuda para esos proyectos. Es distinto, por ejemplo, a lo que estaba haciendo Venezuela, quizás dejándole puerta abierta a Irán o a otras entidades que puedan significar una amenaza para Estados Unidos. No creo que sea lo mismo. Entonces, ¿es posible volver a una época así como de dominación estadounidense? Porque yo no creo que sea así tan fácil. La región ha cambiado muchísimo y hay mucho cambio con la tecnología. La inteligencia artificial puede completamente cambiar la manera en que estos países funcionan autónomamente, sus economías. Así que, ¿cuál es la realidad de lo que los Estados Unidos puede ejercer con esa política de intimidación? No, pero Luis, dijiste tú algo bien importante ahí y creo que Robert lo respondió, que es que si no hay una alternativa, si no hay una oferta, el status quo con China se mantiene. Continúan las relaciones comerciales como están, porque el poder más grande en Sudamérica, por lo menos comercial, es China, no es Estados Unidos. Pero si no hay una oferta estadounidense para complementar este deseo de dominación. A ver, yo creo que estás en lo correcto, Carl, pero yo creo que aquí, de repente, mi reciente experiencia lidiando con la política exterior americana y estos actores que estaban ayer en la televisión y esa oferta, yo quiero diferir un poquito, y no es que quiero sonar defensor ahora de lo que sea que está ocurriendo, porque tampoco esa es la idea. Esa oferta sí existe. Cuidado, porque está todo en el récord, Carlos. Exacto. Yo lo que sí puedo decir de vuelta, esa oferta sí existe. Esa oferta depende ahora de la diplomacia, de las relaciones y de los actores en la región que tengan la capacidad, la habilidad, el entendimiento de cómo funciona el organismo que estaba ayer dando las declaraciones y el aparato que estaba dando las declaraciones de quién va a run Venezuela y cómo lo van a run. Y qué es ahora, el reto no es ponerse a especular si China o Rusia o no. Ahora somos nosotros los latinoamericanos y las personas tenemos que tenemos que desplegar esa sofisticación y ese entendimiento para extraer la oferta que sí existe. Porque sí existe.
te lo digo desde ahora estando afuera. Ahora, que esa oferta, y en el caso de Venezuela, viene primero con un mazo o con la forma de un mazo, o que viene con una retórica fuerte o no fuerte, vivimos en el mundo que tenemos, no en el mundo que queremos. Entonces, yo pienso que ahora el reto es encontrar y sacarle rédito a la oferta que sí existe, porque sacar a China del hemisferio es una política que es bastante real, es bipartisan y en algunos aspectos bastante justificada. Y aquí quiero, y con esto termino el comentario. Hay que hacer una diferencia entre la inversión china y la infraestructura, y etcétera, 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 todo lo que puedas decir al respecto, y el Partido Comunista Chino. O sea, la influencia del Partido Comunista Chino que existía en Venezuela, que existe en Nicaragua, que existe en Cuba, esa influencia del Partido Comunista Chino, de la política y de avanzar ese grand strategy chino, ese es al que hay que tenerle miedo. Ahora, somos nosotros también los latinoamericanos con nuestros socios en Washington, en Europa, en Italia, en donde, qué sé yo, que tenemos ahora que investigar y probarnos a nosotros mismos primero y a nuestros socios en Washington, si es que es el coloso del norte, porque aparentemente lo es y lo ha seguido siendo, o por lo menos viene de vuelta, probarle a nosotros que nosotros podemos diferenciar entre el Chinese Grand Strategy y la inversión, que yo estoy seguro que hacer dinero no es el problema. Make money, create jobs, generate employment. Yo no creo que nadie en Washington y en Estados Unidos esté en contra. Y esa oferta, de vuelta, quiero reiterar, existe. Que hay que ser un poco estratega y elevar los skills para conseguirla, 100%. Y eso es lo que pienso hacer María Corina y el resto de nuestros amigos, porque son amigos personales, muchos de nosotros, de ir a buscar esa oferta que sí existe. Yo discrepo un poco de esa diferenciación entre el Partido Comunista y la inversión china, porque si uno mira, por ejemplo, el puerto a Chancay en Perú, o sea, está claro que hay estrategias de inversión que van de la mano de una estrategia política, y el gobierno de Donald Trump también lo ve así. Por eso ha hablado de castigar a empresas que usen ese puerto. Yo creo que hay ciertos temores. Se ha hablado de construir un puerto chino en Magallanes, en Patagonia, en el sur de Chile, que tiene que ver con acceso a los estrechos Magallanes, que tiene que ver con Red lines, son red lines. Entonces yo creo que hay más conexión ahí de lo que tal vez muchos piensan. Y eso es lo que Trump también quiere parar. Y estoy de acuerdo contigo, sí, que eso que es preocupante. O sea, y hay por lo menos en Chile, yo creo que en muchos países hay mayor conciencia de los riesgos de asociarse de esa forma, porque uno va perdiendo independencia, uno va perdiendo soberanía. Claro. Cuando controlan aspectos importantes de infraestructura, de líneas de transmisión eléctrica, puertos, etcétera, es evidente de que uno termina estando mucho más at the mercy de la voluntad china, de lo que tal vez a muchos países les gustaría estar. Esa conversación de soberanía, la palabra, y nosotros acabamos de tener esa situación aquí, el tema de la soberanía. Y a mí me parece muy interesante, obviamente por la relación histórica. Estabas hablando ahorita, Luis, del Open Veins of Latin America, right? Galeano, o sea, eso es pan de cada día y lo que sea, ¿no? Pero a la hora de esa relación histórica, imperialista y yanqui, esa historia que existe en Latinoamérica es muy palpable, que se ha vuelto parte del arte, de la música, de nuestra poesía, todas esas cosas. Yo pienso que es muy importante diferenciar de que esa historia existe. Sin embargo, a la hora de soberanía, déjame ver si te puedo organizar el aspecto. A la hora de conversar de soberanía, nadie hablaba de que todos esos puertos chinos y todas esas inversiones chinas también pueden ser un aspecto que está violando la soberanía. Porque si podemos probar de que esas inversiones están completamente atadas al Partido Popular de China, nadie tiene esa conversación. Sí. La violación de soberanía son los gringos los que han venido a hacerla, porque históricamente esa es la historia.
pero también hay que tener una conversación respetuosa y diplomática y estratégica de que puede haber también esa violación de soberanía en esas inversiones tan rapaces y de la manera en que viene. O sea, es un argumento que can go both ways y hay que tenerlo para poder, y yo pienso que es saludable, dado todo lo que vimos ayer y lo que vamos a ver en las siguientes semanas de Washington, ya sea si es Rubio o es Hexe el que va, el nuevo vicario de quien sea, que tampoco creo que sea así, by the way. Esa es otra cosa, que ayer sí hubo muchas declaraciones, y debemos conversarlas, pero no creo que tampoco sea así. O sea, me parece que hay un espacio para negociar que puede ser efectivo para Macorina y para la oposición y para la democracia. Pero no, dos cosas. Una, Venezuela es el nuevo Puerto Rico. Ya. Dos. Dos. Te estoy hueveando un poco, Carlos. Dos, necesitamos una nueva soundtrack, a new soundtrack para lo que está pasando con China. O sea, Víctor Jara, Silvio Rodríguez, pero en vez de hablar de los yanquis, hay que hablar de los chinos ahora. Que te va a cambiar la narrativa y van a hacer canciones nuevas. Mira, yo creo que lo que estás diciendo, tenéis toda la razón, Carlos, tenéis toda la razón, pero lo que a mí... Y yo he tenido varias conversaciones con la mayoría de ustedes ya, pero no veo ningún tipo de empuje de vuelta, no hay ninguna respuesta a lo que está pasando con Estados Unidos en la región. Creo que el presidente Lula de Brasil fue el único que realmente respondió a Trump en cuanto a los temas de las comisiones. Bueno, Mulino, sí, pero lo hizo de manera muy, casi como Sheinbaum, como Sheinbaum. Dale. A ver, sí, él anoche, mi presidente anoche, él habló de que el presidente Trump necesita mejores asesores para que le expliquen que María Corina sí tiene el respaldo, y lo hizo con mucho respeto. Entonces, el empuje existe, pero se trata de iniciar esa conversación, se trata de poderla hacer sofisticadamente sin ofender la supremacía o lo que sea que está ocurriendo geopolíticamente. Y hay maneras de hacerlo. Y ese yo creo que es la respuesta panameña la que ha sido para poder iniciar. Porque nosotros estamos donde estamos apoyando a María Corina, estamos apoyando a la democracia. Nosotros en Panamá somos los custodios de los ballots que le dieron la elección a Edmundo González aquí en el Banco Nacional. Yo mismo la fui a buscar al aeropuerto y a la bóveda las metí ahí. La democracia venezolana está en mi país. Y a la vez tenemos que lidiar, están los venezolanos, pero sí, lo que quiero decir, no quiero robar el limelight a los que le debe. Pero a la misma vez hay una manera de conversar con Estados Unidos y respetar ese revisionismo, ese reajuste. No es revisionismo, porque el revisionismo trae otras condiciones, es un reajuste del sistema internacional de balance de poder. Eso es lo que está por eso es que hay tantas preguntas y tanto problema y tanto soundbite, porque estamos en un periodo de reajuste que no hemos visto en siglos. Y yo creo que también hay revisionismo, porque lo que están tratando de decir los estadounidenses del gobierno de Trump, y no creo que sean malos asesores, no por criticar a tu presidente, pero creo que lo que dijo Trump fue muy intencional, ¿no? Y medido y calculado para tratar de enviar un fuerte mensaje de que él va a escoger quién va a liderar Venezuela, y quizás eso sea alguien del régimen de Maduro, pero quizás no la persona más controvertida. Eso creo que fue lo que más me molestó, y por lo que comencé este programa diciendo que creo que se burló una vez más de los venezolanos, porque yo no creo que haya sido que fueron malos asesores, que no le explicaron que el mundo ganó y que María Corina Machado tiene apoyo. Creo que lo sabían, pero que quieren montar a alguien muy específico, basado quizás en quién les ayudó a llevar a cabo ese operativo desde dentro del gobierno de Venezuela. Y creo que esa es la próxima pregunta. ¿Qué están haciendo Corina Machado y Edmundo González para tratar esto, Robert? Es que yo creo que ese es el punto. Me llama la atención dos cosas. Una, el giro que tuvo Trump ayer en la conferencia de prensa, donde empieza a hablar de petróleo, que nunca antes fue un tema. Siempre fue el tema de que era un dictador y que era un narcotraficante, que Maduro era un dictador y un narcotraficante, y de repente ayer empieza
se introduce el tema del petróleo y que nosotros nos vamos a hacer cargo y queremos retomar las empresas que nos robaron, que además es mentira, y y vamos a nombrar un líder. Eso es el primer punto. Y entonces yo me pregunto si eso fue siempre el plan o si de repente a Trump se le ocurrió o no sé. Y claro, sabemos que muchas veces ocurre esto, que a Trump se le ocurren cosas y después los asesores tienen que armar una política ex post al comentario que hace el presidente. Pero el segundo punto yo creo que es más fundamental, que es quién va a gobernar Venezuela. Es evidente con lo que ocurrió ayer en la mañana que hubo cooperación y colaboración y participación de personas internas. Uno no hubo pelea, no hubo batalla, no hubo nada, resistencia. Sabían precisamente dónde estaba durmiendo Maduro. Es evidente que había colaboración de adentro y es evidente, creo yo. Entonces, si Estados Unidos cree que va a gobernar directamente o indirectamente Venezuela, o tiene que poner boots on the ground, tiene que invadir, o ya tiene agentes ahí que están dispuestos a hacer el trabajo sucio. Y es evidente, dado lo que ocurrió ayer, que ya tiene esa gente ahí. Sí, y Y que por eso probablemente, amenazó que pueden entrar. y que son del régimen. Eso es lo más Sí, curioso. sí. Y dijo que habrá una segunda oleada si no cumplen con lo que prometieron, básicamente. ¿Pero quién lo prometió? Algo prometieron, porque si no hay segunda oleada. No, pero aquí el tema es muy bueno, Luis, de lo que dijiste, o sea, da el raciocinio de por qué Edmundo González y María Corina Machado no son los go-to people del gobierno de Donald Trump, después de toda la inversión que hicieron ellos en esa relación, porque se ha hecho por años. No nos olvidemos de que tuvieron al presidente Guaidó en un State of the Union, el apoyo de Machado, Donald Trump se lo dio, ella visitó el Óvalo, la oficina del Óvalo en Trump One. O sea, hemos visto años y años de la creación de esta relación y ayer se vio como si él la dejó, la votó. Negoció sin ella. Y eso mira, Claro. esto es muy, muy típico del gobierno de Trump. En el gobierno primero, negoció con los talibanes sin el gobierno principal de Afganistán. O sea, Biden se lleva la crítica por lo mal que resultó la salida de Afganistán, pero Trump negoció eso con los talibanes sin el gobierno de Afganistán. Lo hizo ahora. Mira que Mario Díaz Balart y los otros congresistas republicanos de Miami tuvieron una rueda de prensa de ayer y se molestaron muchísimo de la idea de que Corina Machado no fuera parte de esta conversación, pero tienen que hablar con Trump, porque Trump también los dejó a ellos afuera. Yo me pregunto si Estados Unidos no haya sacado a María Corina de Venezuela justamente para no tenerla ahí. Wow. Porque cuando se fue, todo el mundo pensó que, bueno, esto es un gran apoyo a ella y ahora resulta que la sacaron para no tenerla en Venezuela. Carlos, ¿tú vas a decir algo? Sí, yo pienso que lo que dice Carla, to go people, it's not María Corina ni Edmundo. Obviamente eso es evidente por lo que sale. Sin embargo, yo soy el forever hopeful that we can make this thing work. And I will always remain that. El consejo que yo diría es que María Corina y Edmundo tienen que convertirse en el to go people de Donald Trump. Ellos necesitan ahora, y creo que tienen la oportunidad, en mi opinión tienen la oportunidad de hacerlo, y todo depende ahora de las relaciones personales que ella misma tenga con los actores que el señor presidente de los Estados Unidos dijo ayer que están a cargo y van a run the country. Ahora el equipo de ella tiene que convertirse en ese to-go person. Y otra cosa que voy a decir, para jugar un poco el abogado del diablo aquí, ¿no? Es cierto que Delcy es la que anda, no sé, ignoro, de repente ustedes saben más que yo, pero yo ignoro si es que hubo coordinación adentro, si hay un deal, si alguien se va a llevar la recompensa, que ayer le escuché a Trump decir que no se la va a llevar nadie, que no se salvaron los $50 millones. O sea, no sé qué pasó y por qué es que no hubo esa invasión que hubo en 1989 aquí, ¿verdad? Pienso que si hubiese remover el régimen entero, y yo creo que nosotros los cuatro hemos estado envueltos en esa conversación los últimos 6 meses,
puede crear el Afganistán tropicalizado situation aquí de 1000 maneras. Yo creo que hemos escrito, hablado, conversado, hemos visto todas las dimensiones en cómo esto puede convertirse en un desastre si desestabilizas y you chop the head entirely, ¿verdad? Puede ser. Dígame. Ya lo vimos en Gaza, ya ocurrió. Luis, alguien mencionó de que Trump, las negociaciones donde no participan los actores, la negociación de la tregua en Gaza, no paz, pero tregua, también se hizo sin Hamas. Se presentó un gran plan de 20 etapas y no llegamos ni siquiera a la segunda. Trump fue a Egipto, se sacó la foto, se fue y Gaza se está transformando en algo como Afganistán. Ya está ocurriendo. Pero Venezuela no tiene por qué convertirse en esa situación y hay mucho que decir al respecto. Pero Carlos, en ese tema, en ese tema que creo que es un tema importante, hay que recalcar el tema de que Estados Unidos no tuvo relaciones con Talibán, no tuvo relaciones con otras oposiciones en el Medio Oriente, y ahora no creo que está cometiendo el mismo error, porque tiene esta relación abierta con la vicepresidenta de Venezuela, y no sé por dónde va a ir eso, no sé si eso es una relación donde, claro, no, es claro, pero eso te está dando un indicio, por lo menos, de que no está cometiendo ese mismo error. No, él quería traer a los talibanes a Camp David. Los quería invitar a la Casa Blanca durante su primer término. Aquí es lo que te decía antes. Yo pienso que ahora el equipo de María Corina, de Edmundo y los legítimos líderes de Venezuela tienen que encontrar a alguien o ellos mismos y empezar a hablar Trumpian. Tienen que encontrar a un traductor que pueda entrar y empiece a conversar de la manera en que ese Trumpian way, que es el mundo en el que estamos viviendo ahorita mismo, y puedan generar esos acuerdos y puedan generar esa transición, porque yo no creo que la puerta está cerrada para una transición democrática. Y por eso mencionaba de que sacar a Delcy, sacar a todo ese aparato del régimen de un solo, hubiese generado versiones de lo que pasó aquí en una invasión a gran escala, y de repente puede ser que el plan es mantenerla, estabilizar y hacer una transición, llamar a elecciones, y entonces que María Corina sea elegida legítimamente, porque ahorita mismo el elegido legítimamente es Edmundo González. Sí. Entonces puede haber, esas son las conversaciones que en mi opinión tienen que ocurrir para que el outcome sea el outcome que hubo aquí en mi país en el 89. Pero yo creo que hay algo muy básico ahí también. O sea, Donald Trump quería el premio Nobel de la Paz. Sí. ¿Ya? Quizás una manera de entrarle a Donald Trump es que María Corina le dé el premio que ella ganó. Mira, si le funcionó a la FIFA, le funciona a ella. Y que el vicerrey Rubio también necesita hablar con sus amiguitos en Miami. O sea, le hace falta hablar a él. Es así, mira, Luis, así mismo como lo estás mencionando. Es así y suena difícil y suena todo my training y en esta ciencia me dice que eso, pero es así. Y a la vez hay que encontrar la manera de hacer eso y restituir la institucionalidad y mantener el decorum que es para el pueblo venezolano, que es el verdadero víctima del chavismo y la región entera. O sea, la democracia, los ideales son las víctimas aquí. Sí. No podemos olvidarnos de ello. Entonces, hay una responsabilidad. Lo que quiero decir es que hay una responsabilidad de encontrar hasta el último medio de hablar trompiano y ejecutar lo que hay que ejecutar para que todo lo que queremos pase. No sé si esto hace sentido. Oye, Luis, es la única manera de lograr las cosas. Oye, Luis, yo creo, no sé si Robert quieres comentar, pero creo que también vale la pena hablar de un poco de las implicancias locales que podría tener esta operación en Venezuela, aquí en Estados Unidos, en las políticas entre los partidos, pero también yendo a la elección de medio término. O sea, yo creo que si uno piensa dónde estaba Trump hace un mes en términos de popularidad, de sus problemas internos, de Epstein, de las cifras económicas,
de la pelea con Marjorie Taylor Greene. Yo creo que no es casualidad tampoco que esto haya ocurrido ahora. Sí, Él necesitaba cambiar cambiar la narrativa, y de alguna forma eso lo logra por un tiempo. Estamos todavía mucho tiempo de las elecciones de medio término, y no estoy seguro que esto le vaya a ayudar mucho, y especialmente si la cosa empieza a complicarse. Y hay otro aspecto, y hay mucho ruido de MAGA también. MAGA está muy preocupado de que esto no se transforme en Irak. El tema de nation building, el tema de ocupación, son las semillas que creó MAGA, y que Trump esté metiéndose o haya creado un problema similar. Yo creo que para muchas personas de la base política de Trump es muy problemático. Así que yo creo que Trump todavía no sale del pantano de problemas que tenía hace un mes. Y yo creo que por eso es que Delcy y el régimen sacaron a Maduro y a su esposa, y yo creo que Delcy sigue ahí es por eso. Sí, Puede ser sí, que porque haber sacado a Delcy y de verdad hacerle un daño pesado al chavismo y al régimen, lo que hubiese generado son todas esas complicaciones que Robert está domésticas dentro de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo haces? Tienes que sacar a Maduro porque le has puesto la flota más grande que ha existido, y es verdad, en muchísimo tiempo alrededor de ahí tienes que hacer algo con eso y sacar a Maduro con éxito, y a la vez tienes que mantener tu coalición doméstica sin que los demócratas, que te pueden hacer daño, todavía a pesar de que están bastante rezagados, te pueden hacer daño, y entonces tu masa local también la necesita. Entonces yo por eso es que me huelo yo, y no lo sé porque no lo he conversado con nadie todavía. Por eso es que Delcy sigue ahí. Vamos a negociar. Y no son amigos del régimen. Yo creo que ayer lo dejaron claro. Y la prueba es Marco Rubio. Marco Rubio no es, me parece a mí, en mi opinión, la persona que va a ser amigo del régimen chavista para el final. No me lo creo. Los va a utilizar para generar el cambio que ellos están buscando. Y ahí es donde María Corina tiene que entrar y Edmundo tiene que entrar a buscar ser parte de ese cambio que ellos están buscando, que creo que leans towards more a ellos que al régimen, a pesar de lo que ha pasado ayer. Hay que esperar, ¿no? O sea, es un tema de negociar, es un tema de buscar esas avenidas. Pero creo Carlos, ¿cuán tentado crees tú que va a estar Marco Rubio para hacer lo mismo en Cuba? Bueno, esa es una gran pregunta. Si tuviera la respuesta no estaríamos conversando aquí, estaría en otro lado. Pero me parece que por ahí va la cosa. Y Nicaragua, a mí me parece que el mensaje claro, y él lo dijo ayer, Rubio lo dijo ayer, estamos con un presidente que cuando decimos algo que vamos a hacerlo en serio, lo vamos a hacer. Y si Cuba es un régimen que de verdad, o sea, el actual régimen cubano, que ha tenido diferentes versiones en los últimos 10, 15 años, es un régimen que va a poner en peligro la agenda de seguridad nacional de los Estados Unidos a la manera en como ellos la entienden. Quiero decir, invitando a China, invitando a Irán, invitando a Rusia, infiltrándose en los intereses. Yo pienso que es lo que decía, el chavismo ni el castrismo están muertos, ¿eh? Sí. Pero el proceso de descomposición, ahora hay en Washington un grupo de ideólogos hacia la derecha que están dispuestos a utilizar raw power y commit political capital, military political capital, en iniciar ese proceso de descomposición. Así que... Ahora, pero Carlos, hicieron, y Robert tiene toda la razón en redirigir esa conversación, lo de Cuba, lo de Nicaragua, lo de Groenlandia. Ahora son mucho más relevantes los desafíos para lidiar con cada uno, son distintos, ¿cierto? Pero lo que a mí me sorprendió un poco fue el cambio de hablar de seguridad nacional a intereses nacionales. Sí. No sé si ves, empezaron a hablar de intereses nacionales, no estaban hablando de seguridad nacional como se hacía, Robert, en distintas conversaciones que teníamos en ese mundo de relaciones exteriores antes. Ahora son los intereses de Estados Unidos en la región, es mantener una región estable, una región donde Estados Unidos domine sus opiniones, dominen sus intereses, dominen.
Eso fue muy claro ayer en la conferencia de prensa, pero Luis, quería entrar un poquito a la reacción que podríamos tener, y Robert habló un poco de eso en cuanto a la dinámica política aquí yendo hacia este año, ¿cierto? Republicanos han dicho, bueno, hay un lado de republicanos que dice que esto va a dividir a MAGA, ¿cierto? Por lo que ya hemos dicho, Never Ending Wars, los temas que se han dicho que debería haber un enfoque interno, no afuera, ¿cierto? Y eso es lo que prometió Donald Trump. Pero al mismo tiempo hay unas voces que están diciendo que esto va a ayudar a impulsar apoyo mucho mayor de la comunidad latina a MAGA, al presidente, en ciertos distritos importantes, como en Florida, pero también en lugares como Nueva York y Nueva Jersey, que tienen comunidades latinas, y Texas, que tienen comunidades latinas muy grandes. Eso, dime, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo estoy en desacuerdo un poquito con lo que dijo Carlos, en que yo creo que Rubio está dispuesto a victimizar a los venezolanos em, si logra conseguir su objetivo en Cuba, porque esa es la prioridad para él. Venezuela no es la prioridad para Rubio, la prioridad es Cuba. Y yo creo que el pragmatismo, el raw pragmatism y el entendimiento que yo creo que tiene Rubio es lo que tú decías, que es más importante comenzar una decomposición que resulta en un cambio, aunque sea visual, digamos, de que hay un cambio de régimen, aunque realmente no lo haya, para empezar a hacer esa transición. Y si lo reconoció en Venezuela, quizás esté dispuesto a hacer algo también pragmático con Cuba, que puede ser un cambio significativo, porque a largo plazo lo que resulta con Rubio si hace eso es que básicamente hace lo mismo con Cuba que estaba haciendo Obama, pero bajo el banner MAGA. Y eso creo que es importante. Y Rubio es un chameleon, él cambia de color como sea necesario. Lo hemos visto antes, en el 2013, era el gobierno Obama que habíamos preparado un proyecto de ley para la reforma migratoria, pero los congresistas querían hacerlo del Congreso. Entonces, les dimos lo que preparó la Casa Blanca. Ellos lo adaptaron a lo que llamaron el Gang of Eight Bill, y Rubio lo defendía como si fuera su gran visión de la reforma migratoria, cuando era un proyecto de ley que se escribió en la Casa Blanca. Entonces, yo sé que él tiene ese pragmatismo, y quizás sea bueno para transicionar, por ejemplo, en Cuba, pero creo que está dispuesto a mantener en pie, sea a Delcy o a alguien más que resulte siendo la figura que ponen, pero que no realmente elimina el chavismo, sino que avanza quizás un poquito esa decomposición. Y creo que eso puede tener resultados negativos frente a las elecciones, para entrar al tema que tú elevaste, Carl, que es que en todo lo que está haciendo el gobierno Trump, la gente se está viendo frustrada porque son proyectos a largo plazo que quizás no tengan fin como lo promete Trump. Aranceles, los tariffs de Trump han resultado en elevarle los precios a la gente, no en reducirlos. Este aventurismo en Venezuela puede resultar en un conflicto muy complicado o muy confuso, que si no vuelven ni Edmundo ni María Corina Machado a ser los principales enfoques de ese movimiento, pueden frustrar muchísimo a la comunidad venezolana americana, y a otros. Y creo que la gente está viendo eso y que ha perdido confianza con Trump. Y creo que los demócratas serían inteligentes de tratar de resaltar eso, de que Trump se burló de ellos y está haciendo todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer, como lo hizo con Afganistán, como lo hizo con Ucrania, como lo hizo ahora con los venezolanos en las elecciones y los deportó, les quitó el TPS y ahora les está quitando a Corina Machado y a Edmundo González. Creo que si los demócratas son inteligentes de enfocarse en eso y no seguirle la corriente a los socialistas que dicen que Maduro necesita ser devuelto a Venezuela de inmediato, si son pragmáticos también, yo creo que hay un argumento muy fuerte que mantiene a los hispanos frustrados ya por el ataque constante a diario que se ve la comunidad latina enfrentando con las redadas migratorias. La opinión de la Corte Suprema, que básicamente si tenemos pinta latina, tenemos básicamente que cargar un pasaporte. Yo creo que todo eso sigue dominando y no anticipo que los hispanos se vayan hacia la derecha en la gran parte del país. Luis, hay un dicho que tú conoces muy bien: cuando estás explicando, estás perdiendo. Te pido en una oración, porque esto va a ser el enfoque, yo creo,
cuando entremos a las elecciones en el otoño. Yo creo que Donald Trump va a decir, estoy haciendo el hemisferio seguro para América. Ese va a ser su punto, va a ser muy claro, no va a tener que justificarlo porque va a estar toda la evidencia ahí, ¿cierto? Eso fue lo que hizo Bush con Kerry hace miles de años, ¿cierto? Que yo hago que Estados Unidos sea más seguro para ti. Los demócratas, ¿cuál va a ser la línea que ellos van a poder usar que va a ser digerible y fácil de entender? ¿Crees en el otoño? Creo que tiene que ser tan simple. Trump se burló de ustedes, prometió que iba por los criminales, se fue detrás de todos, prometió que iba a liberar a Venezuela. Lo que hizo fue extender el chavismo con otra cara. Prometió que mejoraría la economía. Se burló también de ustedes ahí porque lo que hizo fue poner aranceles que subieron los costos. Creo que ahí hay un argumento muy claro que podemos hacer, pero de nuevo, si no nos dejamos distraer de los extremos también que existen en este lado de el socialismo y de enfocarse más en Maduro. Por supuesto que hay un tema legal, yo creo que, y para concluir, porque sé que estamos ya llegando aquí al final de la hora, creo que hay un tema importante de que la legalidad de la manera en que salió Maduro también va a ser tema en la corte y que a fin de cuentas vamos a tener una situación en la que no creo que este caso sea tan fácil como el de Noriega en las cortes. Y Carlos, no sé si tienes una opinión final sobre eso, pero que en la corte puede ser algo que se complique la visión de Trump con un buen abogado al lado de Maduro. No sé, pero quizás eso también complique las cosas. Y no sé si alguien tiene un pensamiento final para concluir, pero... Sí, pero yo quiero, o sea, hay una pregunta para Carlos, pero yo también tengo una pregunta para Robert, que viene el nuevo presidente chileno, va a empezar ahora, Kast. Quería saber si puedes explicar un poco de qué es lo que se puede esperar de él en cuanto a el contexto internacional. Y creo que tú has hablado mucho de que el gobierno del presidente Boric fue deficiente en los temas del Medio Oriente, fue deficiente en temas comerciales en el hemisferio. Me gustaría entender un poco mejor de tu perspectiva, Robert, de qué es lo que podemos esperar de un presidente Kast, en particular con lo que estamos viendo aquí con el presidente Trump y con el vecino Milei, ¿cierto? Que fue su primera visita y mucha gente miró eso como un par, que Milei y Kast son ideológicamente similares y que iban a trabajar en conjunto. O sea, es evidente que Kast va a realinear la política exterior en torno a gobiernos afines. Su primer viaje, a pocos días de ser electo, fue a Argentina, que eso es muy poco común. Normalmente se viaja a Argentina, pero después de asumir la presidencia, no antes. Después fue a Ecuador con un paro en una escala en Perú. Y se está juntando con presidentes afines, tratando de armar un relato de el famoso tema de corredor humanitario para ayudar a aquellas personas que quisieran volver a Venezuela, que lo hagan por tierra, a través de Perú, Ecuador, etc. Y es evidente, ahora en enero Kast va a viajar a Washington, no sé si lo va a recibir Trump, pero se va a juntar con personajes en Washington y va a tratar de recalcar también esa relación. Ahora, yo creo que Kast está muy consciente. Yo creo que muchas veces desde Estados Unidos no se entiende bien la opinión pública latinoamericana, incluso entre la derecha, incluso entre personas que celebran la caída de Maduro. Hay siempre un ruido cuando Estados Unidos empieza a bombardear países latinoamericanos y particularmente con la historia chilena, más ruido aún. Va a ser muy difícil para Kast apoyar acciones. Sacó una declaración ayer positiva celebrando la acción y la caída de Maduro. Pero hay una línea muy fina entre alinearse con Trump y alinearse tanto de que empieza a perder apoyo local acá. Además, ocurre en Chile algo que tal vez es un poco distinto que otros países, que es que existe hasta el momento una conciencia que nuestra fortuna económica, nuestros intereses comerciales radican en China mucho más que en Estados Unidos. Y por lo tanto, y eso está instalado en la izquierda, por supuesto, pero está instalado también en la clase empresarial y económica.
y por lo tanto va a haber algo de presión en el gobierno de Kast por realinear la política exterior, pero no dejar atrás nuestros intereses con China, porque hasta el momento... Y hay una cosa, lo mencionamos antes, pero lo quiero mencionar. Cuando hablamos de, creo que Luis dijo, América Latina ha cambiado. Ha cambiado tanto que, o sea, tal vez Norteamérica se sigue pensando, considerando que América Latina es un lugar donde uno va a extraer cobre, petróleo, plátanos y café. Sí. Pero hoy día la inversión, la masiva inversión, incluso durante el gobierno de Boric, la masiva inversión extranjera que ha llegado en hidrógeno verde, en litio, en cobre también, pero ¿por qué cobre? Porque se utiliza para hacer baterías. Entonces, las economías latinoamericanas están mucho más vinculadas a una economía de energías renovables, de cosas que a Trump no le gusta. Y el énfasis de Trump en petróleo, de hecho, suena un poco como atávico, un poco una cosa como del siglo XX, y nosotros estamos en otra. Estamos pensando en centros de data centers y call centers y servicios financieros y energías renovables. Y Estados Unidos va a tener que darse cuenta de ese cambio también. Y eso no solamente en Chile. Panamá es un muy buen ejemplo de cómo ha cambiado la economía latinoamericana. Sí, me gustó mucho lo que dijiste de la línea fina, que hay una línea fina entre alinearse con Trump y empezar a perder políticamente. Y aquí es donde yo quiero meter mi comercial sobre algo que yo he querido bautizar la doctrina Mulino, que es ese baile de esa línea fina. Y yo sí pienso y quiero pensar, bueno, no quiero pensar, estoy seguro porque funciona. Lo viví yo mismo con mi presidente y mi país en este momento. Hay una manera de alinearse, no solamente con Trump, y a mí no me gusta decir se alinea con Trump. No. Trump es el actual presidente de los Estados Unidos y en algún momento va a haber otro presidente. Es alinearse con los valores históricos y anclarse tradicionalmente con nuestros aliados históricos y a la vez jugar ese baile de Open Veins de Latinoamérica y la poesía y no perder políticamente ante el nacionalismo radical de izquierda o de derecha también. Entonces yo pienso que esa línea sí existe y por eso era que mencionaba que creo que María Corina y Edmundo y nuestros amigos pueden encontrar ese espacio. Y independientemente, para responder la pregunta que hacía Luis sobre Noriega y el aspecto legal ahora que se puede complicar, yo definitivamente, Noriega y Maduro son dos personas, lo único que tienen en común eran que eran dictadores y narcotraficantes. Porque Noriega trabajaba para la CIA. Y pues ahí nos podemos ir otra hora conversando de eso. Sí. Pero yo pienso que una vez el proceso legal de justicia comience, ya sea un proceso legal que va a ser polémico, pero el headline no va a ser the Southern District of New York said this and the lawyer said that. El headline, si los trumpistas y la gente que está al poder ahorita mismo en Washington mantienen que el headline es que Maduro ya no está en el poder y lo mantienen en el ámbito político, ese proceso legal, por complicado que esté, eventualmente nosotros, tú, yo y Robert, vamos a encontrar espacios para conversar de lo que está ocurriendo. Pero el headline no va a ser ese. El headline va a ser que Maduro no está y lo que sea que va a ocurrir, malo o bien, si queda Delcy o el petróleo, o cómo se le va a complicar esto a Trump y a la política exterior de Estados Unidos dentro de Venezuela, vis-a-vis la región. Ese va a ser el headline eventualmente, no el proceso legal. Yo pienso que, o sea, hay muchas preguntas al aire, es solamente de controlar el proceso para que las respuestas lleguen poco a poco, sin hacerle daño al pueblo venezolano, que es lo que a mí más, y creo que a mi presidente y a mi país, desde un punto de vista espectador, nos importa. Ayer estaba en la celebración que hicieron aquí los venezolanos, fue un momento muy, muy emotivo. O sea, yo tengo amigos venezolanos aquí hace 8 años. Sí. Es una cosa que no podemos desmeritar por la manera en que se ha hecho y cómo se ha hecho y las opiniones de política pública y el insider Washington sphere, de dejar de celebrar que eso es algo, lo que pasó ayer es algo histórico, es algo, yo te digo, en mi país, para llegar a ayer, el ayer y el hoy de hoy, hubo una invasión. Y nosotros hemos llegado al hoy y a ese ayer sin esa invasión. O sea, ahí es donde yo creo que debemos enfocarnos.
pero muchas gracias por la oportunidad, la verdad. Y la línea fina te la robo, Robert, y la voy a utilizar para ver cómo se la vendo en el Molino Doctrine, de cómo lanzar ese alojamiento Muy bien. y jugar con China a la vez. O sea, Y como lo dices, podríamos estar hablando otra hora o 2 o 3 de tantos de estos temas que van a ser interesantes. La última cosa también que no pudimos hablar, pero que hay que mencionar, es la vuelta de venezolanos a Venezuela, que también es un ángulo, sí, es un ángulo muy importante que puede ser muy caótico y la implicancia que eso tiene también en el rebuild de Venezuela y la No, y situación para las política. economías, y para las economías donde hay muchos venezolanos, de repente se eso van mismo. 100.000, 200.000 personas. Sí. Yo creo que falta para eso, pero también Sí, nos falta. afecta mucho a nosotros. Yo no creo que Pero sea igual, rápido. quería mencionarlo. ¿Ah? Nadie va a regresar de inmediato, bueno, quizás algunos, pero así en masa tendría que estar mucho mejor el país y tener confianza en lo que está sucediendo para que empiece a suceder eso. Vamos a ver, Luis, vamos a No, ver. la gente echa raíces. Mira, así, ¿cuántos latinos llegaron aquí pensando que iban a estar algunos meses o quizás años y terminaron aquí toda una vida? Hasta Así es, igual aquí en Panamá. Aquí en mi país, Panamá, después de Miami, pienso yo, y creo que está un poco medido, es el país que más se ha beneficiado de esa migración, el élite venezolana. Aquí viven los CEOs y de aquí, de mi país, corren los bancos y la economía legal que todavía sigue en Venezuela, la corren de aquí, de Panamá. Entonces, a la hora de eso, en algún momento, esa conversación tiene que salir y hay que medirla empíricamente. Así que me encantaría tener esa conversación. La podemos tener en DC. Yo regreso una semana. Buenísimo. En la próxima edición. Eso. Hacemos la próxima en persona. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros y seguiremos cubriendo. Muchísimas gracias. Robert, Gracias, hasta luego. Gracias. Nuestro programa fue conducido por Luis Miranda, ex asesor del presidente Barack Obama y ex alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y de Carl Meacham, ex asesor principal republicano en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.